formación del sistema nervioso, cómo se forma el cerebro. Y para ello nos vamos a remontar hacia lo que es la formación del tubo neural. Entonces, ¿cuál es el primonio para la formación del cerebro? El tubo neural. ¿Y de dónde aparece el tubo neural? De ese ectodermo. El ectodermo que ha sido estimulado por la notocorda para transformarse en un neuroectodermo. Entonces ya sabemos de que este tubo neural va a tener una abertura anterior y va a tener una abertura posterior. Tubo neural. Internamente, ¿qué tiene? Un conducto, ¿no es cierto? Canal que se llama el conducto central. Este tubo tiene un conducto central, que este tubo neural tiene que cerrarse. El neuroporo anterior tiene que cerrarse. ¿De cuándo se cierra? A ver, ¿recuerdan? ¿Qué día? El día 25 o 26 debe cerrarse. ¿No? Debe cerrarse para que tanto el cerebro como la médula espinal se formen adecuadamente. ¿Qué pasaría si es que... ¿Qué pasaría si no se cerrara? Pues el cerebro tampoco se forma adecuadamente, tampoco la médula espinal. ¿Y cómo se va cerrando? Porque recuerden que se va elevando, formando los pliegues y va cerrando. Y se va cerrando por zonas. Se va a ir cerrando por zonas, lo que es el tubo neural. ¿Listo? Ahora, lo que es importante recordar en la formación del tubo neural es que acá hay un límite para lo que es anteriormente cerebro y hacia atrás médula espinal. Recuerden que el tubo neural va a formar cerebro y la médula espinal. ¿Listo? ¿Cuál es ese límite? El cuarto somita. A nivel del cuarto somita, hacia adelante se formará el cerebro. Y del cuarto somita hacia atrás dará origen a la médula espinal, el tubo neural. Entonces, acá será ¿qué cosa? Médula espinal. Y adelante, ¿qué cosa será? Cerebro. Eso estamos más o menos en la tercera semana, entre la tercera y la cuarta semana. Recuerden, en tercera semana se forma el tubo neural, neurulación. Y en la cuarta semana vamos a ver que se va llevando a cabo el plegamiento. Y cuando se va llevando a cabo el plegamiento, ¿por qué se lleva a cabo el plegamiento de la cabeza? Porque esta parte anterior del tubo neural va a crecer. ¿A dónde va a proyectarse? Se va a proyectar primeramente hacia arriba, se va a proyectar hacia abajo, adelante, y luego se va a proyectar hacia abajo. Esa parte más anterior que tiene el tubo neural se va a ir proyectando. Entonces, ¿cómo va a ser esta parte? Va a crecer hacia arriba, se va a elongar hacia arriba, va a crecer hacia adelante y luego va a crecer hacia abajo. Esa parte anterior. No sé si me dejo entender, ¿no? Porque acá lo estoy viendo exagerado, no es así, pero para que lo puedan entender. Ese crecimiento de la porción anterior del cuarto somita del tubo neural va a tener inicialmente 3 porciones. Inicialmente va a tener 3 porciones. Una porción posterior, una porción media y una porción anterior. Así va a ir creciendo. ¿Cómo se va a llamar esta porción anterior que se llama vesícula primaria anterior? Va a ser llamado como el prosencéfalo. Esta parte anterior va a ser llamado como el prosencéfalo. ¿Cómo va a ser llamada la parte media? Esto va a ser llamado como el mesencéfalo. Es la parte media. ¿Y cómo se va a llamar la parte posterior? Rombencéfalo. El rombencéfalo. ¿Listo? Esas son las 3 divisiones iniciales, primarias, primitivas, que va a tener la formación del cerebro. Y a partir de ahí se va a dividir en vesículas secundarias. El prosencéfalo dará origen a 2, el mesencéfalo no, y el rombencéfalo también dará origen a 2. ¿Cómo se van a llamar esas divisiones que tiene el prosencéfalo? Esto se va a llamar el diencéfalo. Esta parte más anterior se va a llamar el telencéfalo. Ustedes ya lo saben esto por anatomía, ¿no? El telencéfalo. El mesencéfalo queda así igual como está. Y en el rombencéfalo esto se va a llamar el metencéfalo. Y esto se llama el mielencéfalo.
tener estas vesículas primitivas o primarias que tuvo la división del cerebro. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué va a originar, por ejemplo, el telencéfalo. ¿Qué va a formar? Esto va a formar a los hemisferios. Va a dar origen al hemisferio derecho-izquierdo. Ahora, pero esto es la parte más anterior, pero esto va a crecer tanto que va a englobar a todos los demás. Va a crecer tanto, este hemisferio va a formar la corteza cerebral, va a crecer tanto, va a formar los lóbulos, ¿no? Eso es el telencéfalo. ¿Qué va a formar el diencéfalo? El diencéfalo va a quedar por dentro del telencéfalo, va a formar el tálamo, el hipotálamo. ¿Listo? Eso va a formar el diencéfalo. ¿Qué va a formar el metencéfalo? El metencéfalo va a dar origen al puente y va a formar el cerebelo. ¿Y qué va a formar el mielencéfalo? Le va a dar origen al bulbo raquídeo. Así se van a ir formando las porciones que van a ir constituyendo parte de lo que es el cerebro. Un tronco encefálico formado por puente, por bulbo, que proviene desde el romencéfalo hacia atrás el cerebelo, el mesencéfalo que va a quedar como cerebro medio, va a quedar igual, y la parte más anterior, el prosencéfalo, va a formar los hemisferios, y la parte intermedia, que está por dentro de los hemisferios, puede ser llamado el tálamo y el hipotálamo. ¿Listo? Entonces, esto, y la parte posterior al cuarto somita, ¿qué va a formar? La médula espinal. Ahora, recuerden que había un canal central, ¿no es cierto? En la médula espinal, ¿cómo se va a llamar este canal central? ¿Cómo se va a llamar? El conducto del epéndimo. Inicialmente es el canal central, ¿no? Pero posteriormente va a ir adelgazándose y va a ser denominado como conducto del epéndimo. Ahora, este canal central, pues también se va a ir prolongando por el interior de estas vesículas, ¿no? Se va a ir prolongando y va a formar también cavidades en el interior. ¿Cómo van a ser llamadas esas cavidades en el interior del cerebro? ¿Cómo? Ventrículos. ¿Cuántos ventrículos hay en el cerebro? 4 ventrículos. Acá va a adquirir la forma de un rombo, porque recuerden que es romboencéfalo por la forma de la fosa romboidea. Por lo tanto, este ventrículo va a tener la forma de un triángulo. ¿Cómo se va a llamar esto? El cuarto ventrículo. En el diencéfalo, por la forma que tiene el tálamo, acá se va a formar el tercer ventrículo y acá va a ser los ventrículos 1 y 2, que serían los ventrículos laterales. Y la pregunta sería, ¿y esto cómo se llama? La cavidad que tiene el mesencéfalo, a ver, ¿lo recuerdan por anatomía? El acueducto vesical, o acueducto mesencefálico, que es lo que pasa por el interior del mesencéfalo. Entonces, este canal central que tenía pues el tubo neurano se está transformando. ¿Qué contiene? La pregunta es, ¿qué contiene en el interior? ¿Aire? ¿Qué contiene? Líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué va a tener líquido cefalorraquídeo? Porque en los ventrículos van a haber unos plexos vasculares llamados los plexos coroideos, y esos plexos coroideos van a formar líquido cefalorraquídeo. En el cuarto ventrículo habrá, pues sí va a haber, ¿no? Ahí va a estar su plexo coroideo, que produce líquido cefalorraquídeo. El tercer ventrículo también va a tener, ¿no?, su plexo coroideo, y los ventrículos laterales también van a tener. Cada uno de los ventrículos va a tener un plexo vascular que va a filtrar la sangre y va a formar líquido cefalorraquídeo. Por ende, todo el interior de estos espacios o cavidades se van a llenar de líquido cefalorraquídeo. Y debe circular, el líquido debe circular, y así como sale de la sangre, debe retornar a la sangre. El problema va a estar cuando haya una obstrucción en la circulación. ¿Y eso cómo se va a llamar? Hidrocefalia obstructiva. Por ahí lo está en un seminario, ¿no? Y no sé si tienen seminario de hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser de dos tipos, ¿no? Obstructiva y no obstructiva. La obstructiva cuando se detiene la circulación, no circula. Y la no obstructiva significa de que no drena, no sale del torrente sanguíneo. Hay un problema en el retorno a la sangre.
Entonces, de esa manera se acumula el líquido y la cabeza crece, y eso se llama hidrocéfalo. Tienen que entender hasta ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver todas estas partecitas cómo se van a ir formando el día de hoy. Entonces, por lo tanto, para entender, bueno, yo le pongo esta imagen anatómica porque generalmente cuando les explico, porque los chicos no tienen noción de anatomía, ustedes ya saben, ya llevar el curso de anatomía, ya saben cómo se divide el cerebro. El cerebro es único, es uno solo, el sistema nervioso es uno solo, solo que lo dividimos para poder entender de acuerdo a las funciones que tiene el sistema nervioso. En un sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, en un sistema llamado periférico, que está formado por los nervios, y los nervios pueden ser dos tipos. Los llamados nervios espinales, que nacen desde la médula espinal, forman parte del periférico, y los llamados nervios craneales, que nacen desde el interior del cráneo, del nervio cerebral, que son los pares craneales. ¿Listo? Hay otro sistema nervioso llamado el vegetativo o autónomo. Se conoce con un nombre autónomo porque va a controlar órganos que son involuntarios. En realidad, autónomo nos lleva a pensar como que es un sistema nervioso independiente, y no es así. El sistema nervioso es integrado, no hay nada que sea independiente, todo se integra. Pero la palabra más correcta sería como sistema nervioso vegetativo, porque va a controlar órganos que son involuntarios, que tienen función vegetativa. Y este sistema se divide en dos partes, uno llamado sistema simpático y el otro se llama el sistema parasimpático. Y ahí lo tenemos la ubicación del sistema simpático. El sistema simpático está a lo largo de la columna lumbar, la columna vertebral, perdón, o a lo largo de la médula espinal, el sistema simpático, y el parasimpático va a tener dos centros, uno a nivel del cerebro y otro a nivel sangre. Ese sería el parasimpático. Que va a controlar órganos como, por ejemplo, la producción de las glándulas, va a controlar a los músculos lisos, a los órganos de la respiración, los órganos de la digestión, los órganos de la excreción. Entonces, son funciones vegetativas, funciones involuntarias controladas por este sistema. El día de hoy, más que todo, vamos a ver cómo se forma el sistema nervioso central, que nos interesa más el cerebro y la médula espinal. Esta es una imagen anatómica de dónde está ubicada la médula espinal, al interior del conducto medular, envuelto por sus meninges, que son tres: fibra madre, aracnoides y vía madre. El interior de la médula espinal, vamos a ver de qué contiene la sustancia gris. Recuerden que todo el sistema nervioso, solo hemos visto en anatomía, todo el sistema nervioso está conformado por sustancia gris y sustancia blanca. ¿Cuál es la célula del sistema nervioso? ¿Cuál es? La neurona. Esta neurona, por lo general, tiene una forma estrellada, si bien lo hemos visto en anatomía. Una forma estrellada, que es el cuerpo de la neurona, va a tener una prolongación llamada su axón, ¿no? Y va a tener prolongaciones del cuerpo de la neurona que le va a permitir hacer sinapsis con otras neuronas. Entonces, eso se llaman dendritas. Este axón va a tener terminaciones axónicas ahí. Entonces, pero la característica del cuerpo de la neurona es que tiene bastantes gránulos en su interior. En el cuerpo tiene muchos gránulos, de tal manera que cuando yo reúno muchos cuerpos de neuronas, por la presencia de estos gránulos, pues voy a ver esta zona más oscura. Por lo tanto, esto se va a llamar sustancia gris. ¿Sí? ¿Qué cosa es la sustancia gris? Un acúmulo de cuerpos de neuronas. Ahora, los axones tienen un revestimiento externo que es mielina. La mielina es color blanco. ¿Qué reviste el axón? Entonces, cuando se reúnen los axones que están revestidos por mielina, ¿qué cosa voy a formar? Sustancia blanca. Entonces, todo el sistema nervioso va a estar conformado por sustancia gris y sustancia blanca, que no es otra cosa que las células, ¿no? Formado por sustancia gris, cuerpos de neuronas, formando. ¿Qué van a formar esto? Van a formar núcleos. Por ejemplo, los núcleos de los pares craneales, ¿qué cosas son? Cuerpos de neuronas. ¿Qué es el par craneal? El nervio. Son
vamos con axones. Esto va a estar formado por nervios. Y los nervios se van a reunir en tractos, en fascículos, los nervios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sustancia gris, sustancia blanca. ¿Estamos? Ahora, la sustancia gris también puede formar núcleos, en vez de un núcleo puede también formar ganglios, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay en un ganglio? Hay cuerpos de neurona, sustancia gris. Los ganglios basales, por ejemplo, que están en el cerebro, ¿no? Son los núcleos basales, o ganglios basales. ¿Qué cosa es? Sustancia gris. ¿Qué son los fascículos? Por ejemplo, el fascículo córtico espinal. ¿Qué cosa es? Axones, sustancia blanca. Y así, en él está durmiendo. Entonces tenemos que al interior de la médula, como la imagen que ustedes ven ahí, ven esa famosa H interna, que no es otra cosa que la sustancia gris, y alrededor la sustancia blanca. ¿Listo? Acá tenemos en esta imagen la sustancia gris interna, alrededor sustancia blanca. ¿Qué cosa será esta sustancia gris? Cuerpos de neuronas. ¿Qué va a formar ahí al interior? Núcleos. ¿Listo? La sustancia blanca que va por fuera, que va a formar nervios, fascículos, tractos, guías. Y del interior pues van a salir emergiendo las raíces nerviosas anterior y posterior, acá está el ganglio raquídeo, para formar el nervio espinal. Los nervios espinales nacen desde la médula espinal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se origina, ¿no?, la formación? ¿Cómo es el origen en la formación del cerebro? Como les dije, nos remontamos a la tercera semana cuando se está formando ¿quién? El tubo neural. Entonces, ¿cuál es el primordio para la formación del sistema nervioso? El tubo neural. A partir del tubo neural se va a formar cerebro y médula espinal. Pero la cresta neural, que es un grupo de células que se forman desde, se diferencian desde los clines neurales, va a ir formando también algunas porciones del sistema nervioso, como por ejemplo los ganglios raquídeos. Los ganglios raquídeos, ¿sí, doctora? En relación a los orígenes que tiene el sistema nervioso, nos tenemos que remontar al ectodermo que va a originar al tubo neural. El tubo neural formará el cerebro, ya hemos visto, ¿no? Cuarto somita adelante y cuarto somita central. Pero también la cresta neural, que se diferencia desde el ectodermo, va a formar algunas estructuras que también formarán parte del sistema nervioso, como cuáles, por ejemplo, como los ganglios raquídeos. Los ganglios raquídeos, que están conformando parte del sistema periférico, pues vamos a ver que se forman desde la cresta neural. ¿Y otros ganglios? Pues los ganglios de algunos pares craneales. ¿Qué pares craneales? Por ejemplo, el trigémino, por ejemplo, el facial, por ejemplo, el vago, ¿no? Van a formarse a partir de la cresta neural. Entonces tenemos aquí la formación del tubo neural. Importante el cierre de los neuroporos, los días que cierran los neuroporos. Ahí se está formando el pliegue neural que nos soporta y funciona el ectodermo. Se está cerrando el tubo neural. Acá desde la parte superior se va diferenciando las células de la cresta neural. Acá ya tenemos la formación del tubo. Miren que es el tubo neural. La cresta neural inicialmente se ubica por detrás y luego se va a ubicar a ambos lados. Acá se está cerrando el tubo neural para originar pues, la formación del cerebro hacia adelante y el retinal hacia atrás. Esta es la apertura anterior de lo que es el neuroporo anterior, neuroporo posterior, el conducto central del tubo neural, canal central, conductor neural,
hacia atrás será conducto del epéndimo y hacia adelante se va a llamar ventrículos. Ya cerró hacia atrás. Entonces, el tubo neural, a ambos lados que tiene la cresta neural que va formando los ganglios. Ahora, nos vamos a remontar a esta imagen. En esta imagen, el tubo neural tiene su canal central y esta pared del tubo neural va a tener tres partes: interna, media y externa. ¿Sí? Este tubo neural en un corte transversal va a tener una parte interna en relación al canal, una parte media y una parte externa. Externa en relación al mesénquima que está por fuera, interna relacionada con el canal, una intermedia y una externa. Eso es la pared del tubo neural. Ahora, esta zona interna va a ser llamada como la zona ventricular, en relación al canal. ¿Qué cosa va a haber ahí? Van a haber neuronas, pero van a haber neuronas que van a tener una característica neuroepitelial. Estas neuronas neuroepiteliales van a originar nuevas células, van a ir formando neuroblastos. Los neuroblastos, acá de esta zona, ¿qué cosa vamos a tener? En esta zona tendremos a las células neuroepiteliales. En esta zona, que es la zona ventricular. La zona ventricular. Estas neuronas que están acá, o estas células neuroepiteliales, van originando neuroblastos. ¿Qué son los neuroblastos? Son las mismas neuronas, pero jóvenes. Y conforme se van formando, diferenciando, van saliendo de esta capa y van migrando hacia una capa externa. Es decir, van a ir siendo depositados o migrando a esta segunda capa. Ahí se van a ir posicionando. Esta segunda capa que se va a formar con neuroblastos jóvenes todavía va a ser llamada como la capa intermedia o zona del manto o capa del manto. Ahí van a ir migrando. Ahora, los axones que van formando esta capa intermedia van siendo ocupándose en la zona más externa. Ahí van llegando los axones. Por lo tanto, se constituye la zona marginal, que está formado por prolongaciones de las células de los neuroblastos o de las células neuroepiteliales. Entonces, resumiendo, el tubo neural va a tener tres capas, tres zonas: interna, media y externa. La zona interna, llamada ventricular, contiene células neuroepiteliales, las cuales van a ir formando un grupo nuevo de células que no había, llamado los neuroblastos, y estos neuroblastos van migrando hacia la parte intermedia formando la capa del manto. Neuroblastos que pronto van a ser neuronas. ¿Listo? Estas neuronas envían sus prolongaciones hacia las capas más externas para formar la zona marginal, que está formando sustancia blanca. ¿Me dejo entenderlo? Una vez que se han formado grandes cantidades de neuroblastos, estas células neuroepiteliales de la capa ventricular van formando otro grupo de células, aparte de los neuroblastos, que van a ser llamados como las células de la glía o gliales. Glía o neuroglía. ¿Qué cosas son las células de la neuroglía? La neuroglía es un grupo de células más pequeñas que las neuronas que sirven de sostenimiento al tejido nervioso. Entonces ahí vamos a encontrar qué células: los astrocitos, por ejemplo. Los astrocitos. Vamos a encontrar los oligodendrocitos, que son células de la macroglía, es decir, que son células más grandecitas dentro de la glía, porque van a haber otras más pequeñitas todavía que se llaman microglía. Entonces, estas células llamadas astrocitos y oligodendrocitos, que forman parte de las células de la neuroglía, también van a ser formadas por estas células neuroepiteliales, solo que van a ir migrando a todas las capas que se va formando en el tubo neural. ¿Me dejo entender? ¿Con qué finalidad? De sostener a las otras células que se han formado y de poder nutrirlas.
¿Listo? Entonces, ahí tenemos, inicialmente no se van a llamar pues astrocitos, sino se va a llamar astroblasto, yo digo dendroblasto, así se van a llamar, pero luego formar la parte más madura, que serían los astrocitos y oligodendrocitos. Entonces tenemos que las células de la capa reticular, que va a originar, hemos dicho, va a formar neuroblastos y las células de la macroglía. ¿Listo? Ahora, hay otro grupo de células llamada de la microglía, que también son células más pequeñitas que los astrocitos. Estas células no se forman en el sistema nervioso. Ojo, pestaña y ceja. Estas células de la microglía no se forman en el sistema nervioso, sino se forman en el sistema vascular, en los vasos sanguíneos. Son células fagocitarias que van a migrar desde los vasos sanguíneos hacia el sistema nervioso, migran y ahí se van a quedar. ¿Con qué finalidad? De fagocitar sustancias extrañas. Tienen la finalidad de protección, migran desde la médula ósea, pero también forman parte del sistema nervioso. Recuerden, cuartosomita es el niño, también tiene cuartosomita. Ahí tenemos un corte de la pared del tubo neural para identificar las células de la capa ventricular, las células llamadas la capa del manto y las células marginales. Externamente acá en celeste claro tenemos al mesénquima que está rodeando. Estas son la cresta neural formando los ganglios raquídeos, externamente el mesénquima, y este mesénquima también se va organizando por fuera del tubo neural para formar las capas meningias. Ahí miren ustedes cómo se organizan para formar las meninges alrededor también del mesénquima. Zona ventricular interna, la capa del manto y la zona marginal. Listo. Las células de la macroglía, ¿cuáles son? Las células neurogliales, llamadas los astroblastos y los oligodendroblastos, que van a formar ¿qué cosa? Astrocitos y oligodendrocitos. Esto lo van a recordar, por favor. ¿Qué van a recordar? Bueno, oligodendrocitos. Acá le ponen mucho. Nos va a servir más adelante. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se forma el oligodendrocito? De las células neuroepiteliales del tubo neural. ¿De ahí? Luego vamos a ver para qué nos va a servir. Acá más o menos nos va adelantando para qué nos sirve, ¿no? El oligodendrocito. Forma la vaina de mielina de los axones. ¿Quién tenía vaina de mielina? ¿Lo recuerdan? ¿Quién tenía una cubierta de mielina? Los axones. Acá el axón tiene una cubierta de mielina y eso está formado por el oligodendrocito y también por las llamadas células de Schwann, otro tipo de células. Ahí tenemos que el oligodendrocito va a participar en la mielinización de la fibra nerviosa. ¿Ya? Bueno, hasta ahí lo que hemos visto, ¿no?, respecto a lo que es tubo neural, la diferenciación de sus células. Lo mismo, miren, una neurona inicialmente es un neuroblasto joven, no tiene polos, luego va formándose, va a ser bipolar, luego multipolar. Esta es la maduración de una neurona. Ahora, la formación de esta capa del manto en el tubo neural, que vamos a sacar el tubo neural, la formación de esta capa del manto en el tubo neural va a hacer que las neuronas que se están ubicando en esta zona intermedia, van a ir diferenciándose. Unas vienen hacia adelante y otras se van hacia atrás. La formación de las neuronas en la capa del manto van a diferenciarse. Las que vienen hacia adelante se van a diferenciar de las que van a ir hacia atrás. Estas que vienen hacia adelante van a ir formando, van a ir diferenciándose en neuronas de tipo, ¿qué tipo? Motoras. Las que van hacia atrás
se va diferenciando en neuronas que son de qué tipo, sensitivas. Esta acumulación de neuronas, porque recuerden que están en la capa del manto, van a ir formando dos zonas llamadas la placa anterior, que sería la placa basal, que sería la placa basal, y hacia atrás sería la placa alar. Entonces, esa acumulación de neuronas que están en la capa del manto van a ir algunas diferenciándose, se van formando neuronas y cada uno va con su chip, ¿no? Cada neurona va con su chip. Yo soy una neurona motora, por lo tanto me dirijo delante. Bueno, yo soy neurona sensitiva, pero me voy hacia atrás. ¿Listo? Entonces cada uno va a formar su grupo. Adelante se van a agrupar formando esta zona llamada la placa basal, y hacia atrás van a acumularse las neuronas sensitivas llamadas la placa alar. Va a haber un surco que la separa. El surco que la separa va a ser llamado como el surco limitante. Un surco limitante que separa ambas placas. ¿Listo? Bien, hacia atrás esta zona se va a ir adelgazando la parte posterior, formando acá una placa y acá también otra placa también adelgazada, para ir formando los surcos, ¿no?, que tiene la médula espinal, llamada la placa del suelo y la placa del techo. Entonces llamada la placa del suelo y hacia atrás la placa del techo. Y no es otra cosa que los surcos anterior y el surco posterior que va a tener la médula espinal. ¿Listo? Entonces ahora, estas neuronas motoras que están hacia adelante formarán pues ya la famosa H que conocemos en la médula, ¿no? Por lo tanto, los axones de estas neuronas van a salir, ¿no? Los axones de estas neuronas motoras saldrán del interior, para formar pues la raíz anterior del nervio. Y las neuronas que están en la parte posterior, recuerden que los ganglios raquídeos, miren ustedes, están ubicados por fuera, ahí. Este ganglio va a quedar ubicado en la parte posterior, contiene la neurona sensitiva y va a hacer contacto, ¿no?, formando el nervio raquídeo. Y así tenemos la conformación de las placas en la formación de la médula espinal. Miren ahí, placa basal, placa alar, que contienen, lo que me interesa es que recuerden que las placas basales contienen neuronas de qué tipo, motoras, y las placas alares, ¿qué tipo de neuronas contienen? Sensitivas. Listo. Al final, esta sería la conformación de la médula espinal con sus astas anteriores y posteriores en la parte sensitiva. El canal central cada vez se va reduciendo. Y ahí se van a formar núcleos motores, núcleos sensitivos en la parte posterior. Y así aparece la médula espinal. A partir del tubo neural, ¿qué contiene el tubo neural? Células, ¿no?, en la parte interna, que va a ir formando, ¿no?, células como las neuronas, y va formando las células de la médula espinal. ¿Listo? Al final tenemos que ya la médula espinal queda de esta manera conformada. Esto es lo mismo que nos muestra el libro de Lachman, las mismas imágenes, las placas basales, hacia atrás las placas alares. Recordar que la placa basal es neurona motora y la placa alar neurona sensitiva. ¿Cuál es la participación de la cresta neural en relación al sistema nervioso? Va a formar los ganglios raquídeos, está formando los ganglios, va a formar aparte el neuroplasto, va a formar células de Schwann. Miren, la mielinización de la fibra, aparte de los oligodendrocitos, necesita células de Schwann. Y acá tenemos a las células de Schwann. Están formadas por la cresta neural y participan en la mielinización. Bueno, los ganglios raquídeos provienen desde la cresta neural. Ahí la tenemos, ganglio raquídeo, lo mismo, cresta neural. Vamos a las meninges. ¿Cómo aparecen las meninges?
Las meninges, ustedes ya saben que son tres: la dura madre, el aracnoides y pía madre. Solo que en relación a lo que es pía madre y aracnoides, aparecen desde el mesénquima que rodea al tubo dental. Este mesénquima va a formar las llamadas leptomeninges, que son la meninge pía madre y aracnoides. Desde ahí, la parte externa son las que van a ir conformándose. Ahora, estas meninges van a formar espacios, llamado el espacio epidural, subdural y subaracnoideo, por donde van a transcurrir el líquido cefalorraquídeo, que ya empieza su producción a la quinta semana. Y acá este interrogante está en relación a que ¿quién produce el líquido cefalorraquídeo? ¿Quién lo producía? ¿Recuerdan? ¿Quién lo va a producir? ¿Qué sería esto? El plexo coroideo. El plexo coroideo es el que va a producir líquido cefalorraquídeo, y su producción empieza ya a la quinta. Y tenemos la diferenciación de las meninges a partir del mesénquima. Hasta ahí tenemos las tres envolturas ya. La posición que ocupa la médula espinal. A ver, a la cuarta semana, a la octava semana, cuando termina el periodo embrionario, la médula ocupa todo el conducto central de la columna, todo el conducto central, hasta el nivel coccígeo. Pero nosotros sabemos que ya en el adulto la médula debe terminar a nivel de L2 más o menos. En el adulto termina entre L1 y L2, ahí termina la médula espinal. Inicialmente, pues en el embrión ocupa todo el canal central, pero posteriormente el cuerpo del embrión y del fetito, conforme se va alargando, la médula va ocupando posiciones más altas. Ya a las 24 semanas, estamos ya más o menos 6 meses, la médula está terminando a nivel sacro. A nivel de sacro 1 está la médula. Ya en el recién nacido, la médula está aproximadamente en L3. Cuando el bebito nace, la médula debe terminar o está terminando aproximadamente en nivel de la lumbar número 3. Y en el adulto queda entre L1 y L2. ¿Cómo se llama la porción final de la médula? Se llama el cono medular, eso lo saben por anatomía. ¿Listo? Las envolturas que tiene pues son la pía madre, la más interna, y va a formar un delgado filamento, la pía madre, llamado enfilum terminal, que ahí lo tiene, que adhiere la médula hacia la coccígea. ¿Por qué la coccígea? Porque inicialmente ahí se adhiere la médula. Inicialmente la médula está adherida a nivel de las vértebras coccígeas. Entonces, posteriormente la médula va quedando en posiciones más altas, y eso es por crecimiento del cuerpo, ¿no? Pero no aparecen más vértebras. El crecimiento de las vértebras, el crecimiento del cuerpo hace que la posición de la médula sea más alta, ¿no? Pero el filum terminal, que es la prolongación de pía madre, queda adherido a las vértebras coccígeas. ¿Listo? Ahora, en esta zona inferior, pues las raíces nerviosas que inicialmente eran horizontales, que es la ubicación que tienen las raíces nerviosas, inicialmente son horizontales, cada uno va a salir por su propio orificio, pues va a ser de que se elongue, ¿no? ¿Por qué? Porque la médula cada vez queda en posición más arriba, ¿no? Toda esta formación de raíces nerviosas en esta parte baja va a formar la llamada cola de caballo. ¿Qué es la cola de caballo? La acumulación de raíces nerviosas en la parte final del camino. Bien, ahí le tienen a la cola de caballo en la parte inferior de la médula espinal. Ahora, entonces ya hemos visto que aparecen neuronas, hemos visto que aparecen ya la sustancia gris, la sustancia blanca, y ahora es importante que la fibra nerviosa, es decir, los axones, mielinicen. ¿Para qué? Para que la información no fugue desde el interior, porque cada axón va a tener que llevar información.
Entonces, ¿qué pasaría si el axón no está mielinizado? Es como cuando ustedes tienen un cable eléctrico que está forrado, tiene su forrito, yo lo coloco al interior del tomacorriente y si no tiene forro me voy a electrocutar. Eso quiere decir que la energía está jugando a través del cable. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo un forrito, ese plástico que tiene por fuera, y lo coloco? No me va a pasar corriente, ¿no es cierto? Entonces se está aislando la energía. Y lo mismo va a ocurrir con los axones. Estos tienen que aislarse, tienen que tener su envoltura de mielina para que la información que lleve este axón pues no fugue y se mezcle con las otras informaciones, sino va a haber una mezcla de información. Entonces, para eso, la fibra, el axón, tiene que mielinizar. ¿Y cómo va a mielinizar? Pues se va a rodear ¿de quién? De células. ¿Cuáles son? Dos tipos de células son las que van a mielinizar, y eso sí lo tienen que recordar porque lo preguntan. ¿Cuáles son las células que van a participar en la mielinización? Son las llamadas células de Schwann y los oligodendrocitos. ¿De dónde provienen las células de Schwann? De la cresta neural. ¿De dónde provienen los oligodendrocitos? Desde el tubo neural. El tubo neural de las células neuroepiteliales son las que producen oligodendrocitos. ¿Quién produce células de Schwann? La cresta neural. Ahora, ¿es diferente la mielinización de la célula de Schwann y del oligodendrocito? Sí. Cada célula de Schwann va a mielinizar un axón, un solo axón. Sin embargo, el oligodendrocito puede mielinizar hasta 50 axones. Eso quiere decir que va a tener más prolongaciones el oligodendrocito. Además que la célula de Schwann va a mielinizar nervios periféricos que están externamente. Sin embargo, los nervios o los axones que están al interior del sistema nervioso son mielinizados por el oligodendrocito. Ahora, esto también es importante, que los axones motores mielinizan antes que los sensitivos. Primeros en mielinizar son los axones motores, posteriormente los sensitivos. Y ahí tienen a una célula de Schwann, un axón, y el cual le va a formar envoltura de mielina, y esto es un axón periférico. Sin embargo, los axones que están al interior del sistema nervioso, esto es un oligodendrocito, cada oligodendrocito va a mielinizar ¿hasta cuántos axones? 50 axones. ¿Listo? Pero están al interior de quién? Del sistema nervioso. Y eso están por fuera. Miren, acá tenemos a la médula, esta es una neurona motora, esta es una parte del axón, pero está al interior. ¿Quién va a mielinizar esta porción? El oligodendrocito. Y ahí está mielinizando. Esta es la parte periférica hacia afuera. ¿Quién va a mielinizar esta parte periférica? La célula de Schwann. Ahí está por fuera la célula de Schwann. Y al interior el oligodendrocito. ¿Se entiende, no? Sigamos. Anomalías respecto a la formación de la médula. Una de las anomalías frecuentes en relación a lo que es defectos del tubo neural en la formación de la médula son las espinas bífidas. ¿Qué significa una espina bífida? Es cuando la médula espinal o la vértebra no ha cerrado adecuadamente. Entonces, ¿cuándo se afecta esta espina bífida? Cuando los arcos vertebrales no han cerrado. Recordemos que la médula espinal está al interior de una vértebra, ¿no? La vértebra va a tener el cuerpo de la vértebra hacia adelante, tiene prolongaciones laterales que formarán sus icosas, sus apófisis transversas, y tiene una prolongación hacia atrás que será su apófisis
espinosa y en la parte central estará la médula espinal. ¿Estamos? Bien. Para que la médula espinal no forme esta anomalía que se llama espina bífida, estos arcos posteriores que tiene la vértebra deben cerrar adecuadamente. Deben cerrar adecuadamente, unirse y prolongarse hacia atrás para formar la apófisis espinosa. ¿Qué pasaría si el arco vertebral posterior no cierra y queda en el camino? No ha cerrado. Ahí, ha quedado ahí. No ha cerrado adecuadamente el arco posterior, no hay apófisis espinosa. Recuerden que la médula espinal, que acá está con su H, ¿no?, tiene envolturas meningias, ¿no es cierto? Las envolturas de las meningias están rodeando a la médula. Entonces, por lo tanto, puede pasar desapercibido. Se puede no haber nada. La persona cuando nace no ni cuenta se da. Eso se llama espina bífida oculta, ¿no? Toda su vida puede tener una espina bífida y nunca se dio cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando por casualidad le toman una radiografía por alguna otra dolencia y sorpresa, mira, no ha cerrado ahí, tienes una espina bífida oculta. Nunca se dio cuenta. Entonces, ahora, en el caso de que sí sea visible, se puede formar un quiste. El niño cuando nace tiene un quiste en esa zona. Entonces tiene una formación redondeada por fuera y eso se llama la tensión. Entonces, este quiste puede tener solamente la meninge y líquido, y eso se llama meningocele. Meninge, cele, sale la meninge y sale el líquido, se llama meningocele. O puede tener las raíces nerviosas, ¿no? De los nervios puede contener. Y cuando contiene nervios, raíces nerviosas, se llama mielomeningocele. ¿Cuál va a ser peor? La mielomeningocele, porque va a tener raíces nerviosas. Entonces, esto es una espina bífida. Puede ser oculta o puede ser quística. Y las quísticas pueden ser meningo o pueden ser mielomeningo. Meningocele o mielomeningocele. Se cortó. Eso en relación a el contenido del... Pero ¿qué pasaría si en vez de, aparte de tener la espina bífida, el tubo neural acá no ha cerrado? Esto está abierto, ¿no? El tubo neural no cerró. Eso es lo peor que puede pasar. Y eso se llama raquisquisis. Aparte de tener la espina bífida porque los arcos no han cerrado, el tubo neural tampoco ha cerrado y eso se llama raquisquisis. Raquisquisis. Y es lo peor de las espinas bífidas porque está combinado. Uno, la falta de cierre del arco vertebral posterior y también lo que es la falta de cierre del tubo neural, llamado raquisquisis o mielosquisis, también lo pueden encontrar. Mielosquisis. Y esta es la peor de las espinas bífidas. O sea, digo peor porque tiene peor pronóstico, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ha comprometido toda la inervación de la parte baja del cuerpo. Generalmente las espinas bífidas se forman en la región lumbosacra, por lo general, aunque puede haber también a nivel de toda la columna. Por lo general, cuando hay una espina bífida, se forma a nivel de la región lumbosacra. ¿Listo? Bien. Bueno, no sé si llegará la luz. ¿Es la luz, no? Sí, entonces se cortó todo. A ver, voy a hacer preguntas si han entendido esta parte. ¿Cuáles son las vesículas primarias en la formación? ¿Cuáles son? Las tres, a partir del 4 somita hacia adelante, las tres primeras dilataciones son 1, 2, 3. ¿Cuáles serán? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Esas son las tres vesículas primarias. A partir de ahí se va diferenciando ya el cerebro.
Ahora, van a formarse vesículas secundarias. Vesículas secundarias. ¿Cuáles serán estas? El prosencéfalo, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, el romencéfalo, metencéfalo y diencéfalo. Esas son las vesículas secundarias. Entonces yo por ahí puedo preguntar en el examen, ¿no? Por ejemplo, el diencéfalo es una vesícula primaria. El mielencéfalo es una vesícula secundaria del mesencéfalo. El telencéfalo forma parte del rombencéfalo. Entonces, a partir de aquí, esto es lo básico para la formación del cerebro. Entonces, tenemos vesículas primarias, vesículas secundarias, y las cuales van a originar. ¿Qué origina el telencéfalo? ¿Qué originaba el telencéfalo? Los hemisferios cerebrales. ¿Qué formaba el diencéfalo? El tálamo y el hipotálamo. ¿Qué formaba el mesencéfalo? Quedaba como tal, ¿no? Cerebro medio queda igual como mesencéfalo. ¿Qué se formaba en el metencéfalo? El puente y el cerebelo. ¿Y qué formaba el mielencéfalo? El puente. Por lo tanto, yo puedo preguntar, el bulbo raquídeo se forma a partir del metencéfalo. El cerebelo se forma a partir de la vesícula secundaria media. Entonces, esto lo tienen que saber para el desarrollo del cerebro. Listo. ¿Qué más tienen que saber? Sus cavidades. ¿Cómo se llaman las cavidades en relación al cerebro? ¿Cómo se llaman? Los ventrículos. Los ventrículos. ¿Cuántos ventrículos son? 4. ¿Cuál es la cavidad del rombencéfalo? ¿Cuál sería? El cuarto ventrículo. ¿Cuál es la cavidad del mesencéfalo? El acueducto de Silvio o acueducto del mesencéfalo. ¿Cuál es la cavidad del telencéfalo? Los ventrículos 1 y 2, que serían los ventrículos laterales. Y la cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo. Eso también lo tienen que saber. Las cavidades que tiene cada una de las porciones del cerebro. ¿Listo? Ahora, recuerden que en la formación del cerebro, que está originándose a partir del prosencéfalo, mesencéfalo, también va a haber sustancia gris y sustancia blanca. También. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿de dónde va a aparecer la sustancia gris y la sustancia blanca? Pues habíamos visto que en la médula espinal, ¿qué cosa se formaba? La placa basal, ¿qué tipo de neuronas? Motoras. La placa alar, ¿qué tipo de neuronas? Sensitivas. Por lo tanto, en el cerebro también, cuando lleguemos, ustedes ya han estudiado fosa romboidea, ¿no es cierto? En la fosa romboidea, ¿qué había? Los núcleos de los pares craneales. Ahí van a haber núcleos motores, núcleos sensitivos. ¿De dónde creen que van a salir los núcleos motores? ¿De qué placa? ¿De dónde van a salir los núcleos sensitivos? ¿De qué placa? Alar. El tálamo, que es la parte central del diencéfalo, está formado por núcleos sensitivos. ¿De dónde provienen estos núcleos sensitivos? De las placas alares. ¿Listo? Y en el cerebro, en la corteza cerebral, van a estar conformados por neuronas motoras, neuronas sensitivas. ¿De dónde provienen estas neuronas motoras y sensitivas? De las placas basales y de las placas alares, solo que esto está a nivel del cerebro, originando núcleos motores y sensitivos, que en la médula espinal se van al interior para formar el asta anterior y el asta posterior. Entonces, todo el sistema nervioso que va a formar sus neuronas motoras y sensitivas provienen de las placas basales y de las placas alares que en la médula espinal están al interior.
¿Listo? Entonces, así se va organizando el cerebro. Ahora, en el interior del cerebro se van a formar núcleos, como los núcleos basales, por ejemplo, que ya lo conocen por anatomía, son núcleos sensitivos. Entonces, ¿de dónde provienen? Pues de las placas salares. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos a llegar, nos llega la luz y hay algo que reforzar en la parte práctica. Mañana en la exposición pues reforzamos todavía lo que nos falta, como la formación de la glándula hipófisis. Eso sí es importante, porque cuando estamos viendo que el diencéfalo relaciona con el hipotálamo va a relacionar con la hipófisis. Y para ello tenemos que saber cómo se forma esta glándula hipófisis. Mañana, por favor, delegado, me hace recuerdo para ver cómo se forma la glándula hipófisis, que tiene por una parte una prolongación del cerebro desde el hipotálamo y por otra parte desde la cavidad bucal. Por eso es que la hipófisis va a tener dos partes, anterior y posterior. ¿Listo? ¿Es importante la formación de la hipófisis? Sí, porque es la que va a regular todo nuestro sistema. ¿Por qué crecemos? Porque la hipófisis formará la hormona de crecimiento. ¿Por qué se activa nuestra glándula tiroides? Porque también la hipófisis controla esta glándula. Es decir, todo nuestro funcionamiento también es controlado por la hipófisis. Y eso también tenemos que saber de dónde proviene. ¿Listo? Hasta ahí nos quedamos el día de hoy, chicos.